Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a seguir con el estudio sobre hacia dónde va el bus. Y vamos a tener algunas partes repetidas y otras partes nuevas. Y al final todo nuevo. Porque pues quisiera ayudarles a entender y pienso que toca repasar un poco para poder seguir entendiendo. En la famosa ciudad de Bogotá, aunque esa foto no es de Bogotá, sino de Pasto. En Bogotá hay buses como esta que van pasando, se llaman flotas. Y en las flotas hay siempre un hombre colgándose de la puerta y gritando el nombre de la ciudad a donde va. Fusa, 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 fusa. ¿Sí? ¿Pasa, fusa? Suba al bus, vaya, vaya, vaya. ¿Sí? Y yo muchas veces he tenido que coger la flota en la calle. Y ahí uno cuenta con ese hombre que es el ayudante del conductor que va y ayuda a uno a subir al bus y luego te cobra, ¿no? Pero bueno, las flotas, recuerden que las flotas tienen un destino final, mientras los buses en las ciudades dan rutas y siempre están haciendo lo mismo, pero prefiero comparar con la flota, aunque uso cualquier bus en las fotos. ¿Qué quiere Dios? Recuerden lo que hemos dicho. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hemos dicho que Dios quiere madurarnos, quiere ayudarnos a madurar. ¿Hacia dónde va el bus? El bus va llevándonos a la madurez. El destino final es la madurez en Cristo. He descubierto algo bíblicamente, que la madurez es posible. Si no fuera así, no existiría ancianos en la iglesia. ¿Por qué? Porque los ancianos en la iglesia son hombres maduros. Entonces los hombres maduros son los que dirigen a la iglesia y ayudan a los demás a crecer. Entonces sí es posible llegar a la madurez, mas no llegar a la perfección en Cristo. La perfección es imposible en la vida, pero la madurez no. Interesante. Y Él quiere llevarnos a madurar. También quiere transformarnos a lo que es su Hijo. ¿Y qué es su Hijo? ¿Qué es Jesús? Él quiere vernos llegar a ser útiles como pescadores de hombres, como Cristo es. Cristo dijo, sígueme y les haré pescadores de hombres. Y Él, siendo el mejor pescador de hombres que haya existido, invita a unos pescadores de peces a seguirle para que sean convertidos en pescadores de hombres. ¿Cómo lo van a hacer? Aprendiendo del maestro, mirando al maestro. Dios quiere transformarnos a su Hijo, a lo que es Él. A toda la perfección que hay en Él, Él quiere que tengamos eso en nuestras vidas. Se trata de nuestro carácter. Tener el carácter de Cristo. Y también quiere perfeccionarnos. Aunque nunca vamos a llegar en esta vida a la perfección, podemos llegar a tener más de la perfección que tuvimos ayer. ¿Y quién es el que hace eso? Es Dios. Dios quiere perfeccionarnos. Él está en el trabajo de perfeccionar. En esta vida, voy a mostrarlo aquí. En esta vida, Dios quiere madurarnos, transformarnos a lo que es su Hijo y perfeccionarnos. Son tres formas de decir lo mismo. Y en la teología lo llamamos la santificación progresiva. Durante la vida, Él va trabajando, conformándonos a la imagen de su Hijo
y así madurándonos y perfeccionándonos. Eso es esta vida. Al morir o al llegar el rapto, cualquiera que sean los dos, empieza la eternidad. Y por la eternidad seremos maduros, perfectos, transformados, ya hechos, perfectos en Cristo. Pero mientras tanto, durante la vida, Él está trabajando, haciendo eso en nuestras vidas. Hay un problema. Es como cuando yo voy al dentista o al odontólogo. Voy al odontólogo y me siento en la silla y el hombre dice, abre. Pues mi odontólogo es así, no habla mucho, no dice muchas palabras. Pero sí, cuando él dice una palabra, toca obedecerle. Y una de las palabras que siempre me ha dicho es, abre. ¿Qué tal si yo no abro? No puede trabajar. Si yo no abro la boca, no puede hacer los cambios en mi boca que el hombre tiene que hacer. Ese es el problema. Pues no es un problema, es una bendición problema. ¿Sí? No somos robots. Dios no nos hizo con una, bueno, sí Señor, siempre vamos a obedecer en todo. No somos robots. Nos dio una voluntad y podemos decir no aún a Dios. Cuando Él dice abre, ¿qué hay que hacer? Abrir. Pero si no, el problema es que entonces Él no puede trabajar. No puede trabajar en la vida de la persona que dice yo no quiero que tú trabajes en mi vida. Tenemos que abrirnos a Dios. ¿Quiénes? Nosotros los creyentes, sus hijos. Podemos decir no al papá. Pero Él quiere trabajar en nuestras vidas y no va a poder trabajar en nuestras vidas si no estamos dispuestos, si no nos disponemos a Él. Y llamo eso de disponerse, es como subir al bus, meterse en el bus del discipulado. No estamos metiéndonos en el bus de ir al cielo, es meternos en el bus que nos lleva a la madurez en Cristo. ¿Todos a bordo? Todos a bordo del bus. Una vez subí a un bus y estuve en ese primer paso de los pasos de subida de escalera. Y me quedé y mi cuñado estaba frente de mí, íbamos con los suegros. Y él, como que había tanta gente en el bus, ustedes conocen cómo es en Bogotá. Tanta gente, lleno todo el pasillo. Y yo me quedé en la puerta. Y antes de que arrancara, yo me bajé. Yo dije, yo no voy en ese bus. Voy a terminar en la puerta y el bus arrancando y de pronto me saca volando. Yo no quiero ir en ese bus. Estamos a bordo del bus del discipulado. Podemos bajar. Se puede subir, se puede bajar. Hay que estar a bordo del bus dispuesto a que Dios nos lleve hacia la madurez en Cristo. De repaso, la iglesia y tú estamos en el bus y el bus se llama el discipulado. Y el destino hacia donde va ese bus es la madurez. Nos está llevando a la madurez. Eventualmente vamos a llegar. Y al llegar vamos a ser perfectos en Cristo. Y realmente como sea. Porque tú como creyente, hijo de Dios, Él te va a perfeccionar. Al final del viaje te va a perfeccionar. Pero ¿no sería mucho mejor haberse metido en el bus y dejar a Dios trabajar y madurarte? Porque luego Él
nos va a hacer una evaluación a ver cómo te fue en la vida. Y si estuvimos trabajando para Él y sirviendo para Él, significa que estuvimos en el bus dejándole trabajar en nuestras vidas para poder trabajar por medio de nuestras vidas y así para trabajar para Él. Cuando no nos disponemos a que Él trabaje en nosotros, luego Él no puede trabajar por medio de nosotros tampoco. Entonces, el bus se llama el discipulado. Y el discipulado se divide en dos partes. Tenemos el discipulado personal y el hacer discípulos. El discipulado personal, hablemos de eso el mes pasado. Estuvimos hablando de permitir a Dios trabajar en tu vida y trabajar tú con Dios en tu relación con Él. Es como discipularse a sí mismo. Es formar esas disciplinas de abrir la Biblia, estudiarla, leerla, orar, hablar con Dios y formar otras disciplinas como es hablar con otros de Cristo, etc. Eso es el discipulado personal, tú con Dios. Pero existe otra parte, es el hacer discípulos. Estaba pegando el botón que no era. El hacer discípulos es distinto al discipulado personal. Porque hacer discípulos, ese es lo que Dios nos dejó para hacer aquí. Y vamos a estar mirando qué significa, qué es eso de hacer discípulos. Entonces, ¿cómo se hace discípulos? Yo no sé. No tengo idea. Algunos no tienen idea de qué es eso de hacer discípulos. Y sospecho que en muchos casos no tenemos idea de qué es hacer discípulos porque estamos felices, porque tenemos la boleta al cielo y vamos a ir al cielo al morir y estamos felices y todas las bendiciones que Dios me da son para mí y todo es para mí y para yo. Y estamos enfocados en nosotros y no lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Si el enfoque es en mí, no me importa lo que Dios nos mandó a hacer. Hay 5 ángulos bíblicos para aprender cómo es eso de hacer discípulos. Cuando digo de ángulos, es como diferentes formas, diferentes puntos de vista de ver el asunto de hacer discípulos. El primero es mirando el mandato de Mateo 28, 18 al 20, la Gran Comisión. Eso hicimos el mes pasado, pero vamos a repasar esa parte rápidamente y seguir, porque hay 5. El mandato dice, o Cristo nos dijo, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Él nos envió. Pienso que Jesús no es como yo. Yo muchas veces estoy pensando en la cama y levanto y digo, voy a hacer tal cosa. No es que Jesús se levantó un día y dijo, voy a mandar a mis discípulos a ir a hacer discípulos a todo el mundo. No fue así. No se levantó, ay, tengo una idea. Qué buena idea. Esa cosa de hacer discípulos nació antes del fundamento de la tierra. Eso nació con el carácter de Dios, quién es Él y cómo es Él. Y Cristo, siendo Dios, le salió de su ser al decir, vayan y hagan discípulos. ¿Pero qué significa eso? Vamos a mirar todo el pasaje. Dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a desglosarlo por pedazos. El qué, ser discípulos. Esa es la palabra en griego mataiteuo, que en la concordancia significa discipular, matricular como aprendiz, instruir, enseñar. Para mí significa entrenar. Hacer discípulos es entrenar a otros creyentes. Pues sí, también podría incluir el evangelismo, pero ese es tema de otro día. El por qué. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Id pues. El por qué. Cristo fue dada la autoridad. ¿Cuál autoridad? ¿De quién? Del Padre. El Padre, después de morir en la cruz, no sé en qué momento, Él recibió la autoridad. Se lo ganó. Por estar dispuesto a morir en la cruz, ganó la autoridad sobre la tierra. Como dice Salmo 2:2, pídame y te daré las naciones como herencia. Él pidió y lo recibió. Ya tiene la autoridad sobre las naciones, entonces Cristo dice, vayan mis discípulos, vayan y hagan discípulos en todo el mundo. Pero es así nomás, solo porque tiene la autoridad sobre la tierra, que entonces vayan y hagan discípulos. Es así nomás, solo porque Él puede enviarnos, entonces lo hace. ¿Qué tiene que ver con el por qué, entonces? Porque yo digo. Jesús dijo, porque yo digo, entonces vaya. ¿Es así? ¿Cuál es el por qué? Miramos un pasaje de la Biblia, Efesios capítulo 1, Efesios 1, 20 al 23. Alguien me ayude. Efesios la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. habla de la autoridad que Él recibió, el dominio, el poder, que Cristo recibió. Pero entonces, ¿y Él lo dio a quién? ¿Él es la cabeza de qué? De la iglesia. Cristo quiere ver más personas, quiere ver a las personas conocerle, convertirse en hijos y luego subir al bus para que sean hechos como su hijo. Y Él dio la autoridad de ayudar, de ser los ayudantes en el bus, porque Él es el conductor. Ayudar a la gente a subir al bus, a ser discípulos. ¿A quién? A la iglesia. A nosotros, la iglesia. Bien, entonces, ese es el por qué. Ahora el cómo. Cómo es por medio de tres cosas que están mencionadas en el pasaje. Número 1 dice yendo. Dice id. Eso es yendo. Significa, y lo pongo en paréntesis, evangelizando. No es simplemente ir
Hay mucha gente que han ido, gente creyente que han ido a otros países, pero no están haciendo nada con haber ido. Hay que ir y evangelizar. Eso está implícito en el mandato. Ir y evangelizar. Ir comunicando el mensaje. Y entonces hay un mensaje que comunicar. Ahí inicia el discipulado, realmente, al empezar a comunicar el mensaje. No se puede hacer discípulos si no hay creyentes. Hay que iniciar evangelizando para que puedan creer y luego subir al bus y ser discípulos. Pero también hay que bautizar. ¿Qué es bautizar? Porque dice bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué se logra al mojar gente en el agua? Bien. Ok. ¿Están obedeciendo a quién? A este mismo mandato. El creyente obedece lo que Cristo mandó a los discípulos hacer, haciéndose bautizar. Porque no hay otro lugar en toda la Biblia que nos dice tienes que bautizarte. Dice que hay que creer, pero nunca dice hay que bautizarse. Pero dice a los discípulos vayan y bauticen a los que han creído. El bautismo no tiene que ver con el pecado, no tiene que ver con creer, tiene que ver con el que cree, ya tomó ese paso de fe, decide obedecer a Dios y obedecer a los discipuladores que le manda a bautizarse para identificarse con Cristo, con su iglesia y con el mensaje. Estamos identificándonos con el Evangelio, con el pueblo de Dios y con Dios mismo al bautizarnos. Y cuando se bautiza simbólicamente mostrando que hemos muerto al pecado y que hemos resucitado para vivir para Él. Pero es simbólico de lo que ya hicimos al creer. Y también de lo que Cristo hizo al morir en la cruz. Entonces todo eso es simbólico, pero no tiene que ver con quitar el pecado, sino lo que pasó con el pecado. Es simbólico de lo que ya pasó. Y uno está diciendo, ya cuando salgo del agua, es simbólico para decir, ya vivo para Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Y también dice, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y siendo que Cristo es Dios, tenemos que enseñarles no solo las palabras en rojo que Cristo dijo, sino todo el consejo de Dios, toda la Biblia, enseñándoles. Y muchas veces pensamos en hacer discípulos en cuanto a enseñar, pero tenemos que pensarlo bien. Porque algunos de nosotros tenemos como una capacidad para enseñar y otros no tanto. Tenemos que evaluar y repensar esa parte. Porque el mandato fue dado a todos los hermanos en Cristo para hacerlo. Y sí, hay esa parte, la enseñanza. Enseñándoles todas las cosas que Dios nos mandó. Entonces, el cómo es yendo, evangelizando, bautizando a los creyentes y ya que hay creyentes, enseñándoles las cosas que Dios nos ha dicho y nos ha mandado. Pero la Biblia es un libro grande. Es más que solo estar recogiendo nuevos pasajeros. No es solo ir por la calle y venga a la iglesia. Cree en Dios, venga y cree. Para llenar la iglesia llena de personas que han creído. O llenar la iglesia de personas que no han creído para que vengan aquí para que creen.
no es solo recoger pasajeros. Hacer discípulos inicia con recoger pasajeros. El discipulado inicia cuando subes al bus, pero hay todo un viaje que hacer para llegar a la madurez. Entonces va más allá que solo evangelizar. Como Pablo dijo, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es la meta del discipulado? Presentar perfecto en Cristo a todo hombre. No es solo verles creer o ni es verles subir al bus. Es ya empezar a trabajar con los que subieron al bus para ayudarles. Los ayudantes en el bus son los discipuladores. ¿Y cuál es el trabajo? Ayudarles a los que subieron a que pueden crecer. Pablo tuvo algo que decir a todo el mundo. Si él encontraba a alguien que no conocía a Cristo, les presentaba a Cristo. ¿Para qué? Para poder presentarle perfecto en Cristo algún día. Si se encontraba con un nuevo creyente, podía trabajar y hablar con ese nuevo creyente y decirle algo. Y si se encontraba con un creyente más maduro, también tenía algo que decir, algo que trabajar, un trabajo que hacer. Con todo hombre hay algo. Sigue diciendo, para eso también trabajo luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1, 27 al 29. ¿A quién y a dónde hacer discípulos? El pasaje dice a todas las naciones. Y la palabra naciones es la palabra etnos, que significa grupos étnicos o etnias. Un ejemplo de eso es Pakistán, que tiene 10 etnias en una nación. ¿Y cuántas etnias hay en Colombia? De indígenas hay alrededor de 85. Algunos dicen 90. Otros dicen hasta 100, dependiendo de cómo cuentas una etnia. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del siglo. ¿Qué significa eso? ¿Fin de qué siglo? Toda la vida. Ok. Cuando Cristo viene en el rapto para llevarnos, ya no tenemos que seguir haciendo discípulos. Ya el trabajo termina para nosotros. Hasta el fin del siglo, entonces, es cuando Él venga por nosotros y nos lleve de acá. Ya no hay más que hacer. Y ni vamos a estar para hacerlo. Pero mientras estamos aquí, hay que ser discípulos. ¿Para quién es el mandato? ¿Los discípulos, los 12? Para nosotros, para la iglesia, para ti, para mí. El mandato es para todos nosotros, los creyentes. Entonces, estamos para ir y entrenar a la gente de todas las etnias del mundo. Pero, ¿qué es eso de hacer discípulos? ¿Cómo se hace? Otra vez, no sé. Pero se puede aprender. Número 1, dije la vez pasada, que es enseñar, guiar, pastorear, entrenar, siendo esencialmente una obra espiritual. Como dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un trabajo espiritual. Enseñando pensamientos espirituales a personas dispuestas a entenderlas. Pero puede incluir otras áreas. Como dije la última vez, lo social,
Si una persona lucha con lo social, ayudarle. Mental, físico, destrezas, hábitos, lo que ayudaría a la persona a madurar y desarrollarse en un mejor siervo de Dios. También es restaurativo. Nota que eso es un mueble ahí, un mueble dañado, viejo, que ya este aquí es el mismo mueble, ya siendo restaurado. ¿Alguna vez has trabajado con un mueble restaurándolo? ¿Unos carpinteros aquí? El discipulado es restaurativo. Dice Gálatas 6:1, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿quiénes son ellos? Los maduros. Así que es posible llegar a la madurez, porque ahí dice los que son espirituales. Restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El trabajo de discipulado es en parte restaurar lo dañado. ¿Qué está dañado? El ser humano. Todo ser humano es dañado. ¿Se dañó cuándo? Génesis 3. En el huerto de Edén. ¿Qué es nuestro trabajo? Ayudar a esa imagen de Dios a restaurarse a la imagen de Cristo. Lo que se dañó. Nuestro trabajo en ayudar a otros a crecer es restaurativo. No debemos sorprendernos cuando alguien se sorprende en pecado. Es parte de la vida. El pecado es normal, es natural, es lo que hace la gente. ¿Por qué? Porque son pecadores. ¿Qué es nuestro trabajo? Es restaurar. Es ayudarles a salir de eso, de ese ciclo vicioso en su vida. La idea no es juzgarlos y tirar la toalla y decir yo voy a buscar a alguien mejor que eso. Porque te aseguro que ese alguien mejor no es alguien mejor. Es también un pecador, como el anterior. Por eso, Dios no decidió hacer otra tierra. Yo voy a hacer otro Adán, porque el otro Adán va a salir igual. Número 2. Hay 5 ángulos. Número 2 es, desde los evangelios, estudiar cómo el maestro hacía discípulos. Recuerde que él mandó a sus discípulos a ser discípulos. ¿Y dónde aprenden ellos cómo hacer discípulos? Cuando él hizo discípulos con ellos, siendo sus discípulos, aprendieron cómo hacer discípulos. No fue hecho en un vacío. No se levantó un día y escogió 12 personas y dijo, vayan y hacen discípulos. Él escogió discípulos y les dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo hizo discípulos? Jesús. ¿En qué manera lo hacía? Vamos a hablar de eso un poco. Jesús nunca usó el modelo de la educación cristiana para hacer discípulos. ¿De qué se trata eso? Educación cristiana realmente fue inventada por los católicos. Fueron los que primeramente formaron una escuela por lo menos durante la época de la iglesia. Dentro de la época de la iglesia, los católicos formaron escuelas para enseñar monjes la Biblia. Eso es educación cristiana. Educación cristiana yo lo amo. Yo estudié y gradué el título se llama Educación Cristiana. Me enseñaron cómo educar cristianamente. Pero Cristo nunca hizo un PowerPoint. Nunca se sentó con la gente y dijo, siéntese, tienen su cuaderno, tiene la Biblia, tomen notas, porque lo que voy a decir, tiene que tomar notas, porque es importante. Están tomando notas, hay uno durmiendo, alguien pégale. Nunca hubo clases de escuela dominical.
El mejor maestro del mundo nunca hizo escuela dominical. ¿Cómo lo hizo? Si nunca hizo escuela dominical, ¿cómo lo logró? Su método era más como el entrenamiento sobre la marcha. ¿Qué es eso? ¿Qué es entrenamiento sobre la marcha? Vamos, y mientras vamos, vas a aprender. Mírame, lo que yo hago, eso es lo que tienes que hacer. Mírame, lo que yo soy, eso es lo que tienes que ser. ¿Sí? Sobre la marcha. Camine, vamos. ¿Es cierto que hubo tiempos cuando se sentó y enseñó? Sí. En el aire abierto, en el templo, en diferentes sitios. Pero realmente con sus discípulos estaban ahí para aprender cómo lo hacía. Su método era, mírame hacerlo. Segundo paso, ahora hágalo usted. O como decimos en el instituto, hazlo tú. Es tu turno. ¿Ya viste cómo yo lo hago? Hazlo. En Mateo 10 y también Lucas 10, en dos diferentes ocasiones, porque en Mateo 10 tenemos a los 12 saliendo de dos en dos para ir a los pueblos alrededor en Galilea para anunciar, viene el rey a tu pueblo. ¿Qué tenían que hacer? Jesús les mandó a sacar demonios. ¿Qué estaba haciendo él? Sacando demonios. Él les mandó a sanar a la gente. ¿Qué estaba haciendo él? Sanando gente. Y les mandó a anunciar la venida del rey. ¿Y qué estaba haciendo? Anunciando la venida del rey que era él. No significa que nosotros tenemos que ir a sanar o sacar demonios. Eso fue en aquel momento. Vieron lo que él estaba haciendo y él mandó a ellos hacer lo mismo. Y en Lucas 10 envía 70 discípulos. De la misma manera. Bien. Jesús los puso a sus discípulos en la silla de conductor. Yo no puedo aprender a conducir un carro si nunca me siento en la silla de conductor. Puedo leer todos los libros, pero hasta que me pongan a sentar en esa silla y dicen, préndelo, póngalo en primero, marcha, camina, usa el acelerador, frena, ¿sí? Hasta que estoy en ese ejercicio sobre la marcha, no voy a aprender. Y tú tampoco. Es como aprender la carpintería. Eso es Norm Abram. Norm tiene programas en televisión en los Estados Unidos. Educación pública, en televisión pública, educativa. Y él hace muebles y luego te dice cómo él lo hizo y te muestra cada paso. Buen carpintero. Tiene una carpintería perfecta, bonita, muy chévere. Ahora, yo podría coger el Google y mirar los videos de Norm, que probablemente ya están subidos ahí, y mirar todos los videos de Norm. ¿Me hago carpintero mirando los videos de Norm? ¿Cómo me hago carpintero? Metido en la carpintería con un carpintero que me muestra cómo. Practicando. ¿Cuánto tiempo tomó Jesús para entrenar a los 12? 3 años. 3 años. Solo 3 años lo logró en 3 años. Genial. Una pregunta. ¿Por qué será que tantas personas en nuestras iglesias han asistido por 10, 20 años y todavía son básicamente lo mismo que cuando empezaron?
Jesús lo hizo en 3 años. Y nosotros todavía ahí estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa para que la gente no están creciendo? Jesús dijo, vaya y hagan discípulos. ¿Cómo? Como Él hizo con ellos. ¿Puede la gente crecer con un entrenamiento apropiado a un paso más rápido que solo 20 años? Los discípulos lo hicieron en 3. Digamos que si Cristo hubiera escogido unos bobitos, como yo, de pronto hubiera tomado 6 años. Pero lo hubiera logrado, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Lo hubiera logrado. Hubiera tenido que posponer la cruz por unos 3 años más, pero lo hubiera logrado. Porque Él vino para hacer discípulos, no solo para morir en la cruz. Por supuesto que pueden, pero se requiere un esfuerzo concentrado. ¿Ustedes conocen el chiste del perro? Que la gente, sus dueños, le quitan el televisor y el radio porque solo puede comer concentrado. Ajá, bien. ¿Es posible que haya una comida más concentrada? En los Estados Unidos hay un polvo verde que lo llaman Quick Grow. Es para matas. Uno lo echa al agua, lo mezcla y hay que dar ese agua verde a las matas. Y hay unos milagros, también se llama milagro. No milagro, sino milagro. Grow es crecer. Bellezas salen por causa de recibir el alimento que la mata necesita. Si la mata recibe el alimento que necesita, crece. Así de concentrado. Es cierto que el crecimiento es algo que debe tomar lugar durante todas nuestras vidas. Pero podemos crecer rápidamente en áreas de nuestras vidas si recibimos el entrenamiento, el discipulado apropiado. O si estamos dispuestos a remengar y personalmente meternos en nuestra propia vida, en nuestro andar personal. Dices, yo no tengo un discipulador, así que paila. Tienes un discipulador que eres tú. Tienes que meterte en tu vida personal y trabajar con Dios para crecer. Es posible crecer sin discipulador. Mejor con un ayudante, sí. Pero si no tienes uno, todavía se puede crecer. Un momento, una pregunta. ¿Eso significa que un creyente puede no crecer y así quedarse como bebé espiritual? Para mostrarles el mejor botón, hay un versículo. Hebreos 5, 12 al 14. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es posible quedarse bebé. Sí, nacemos como nuevas criaturas en Cristo, pero ¿cómo? Como bebés. Y hay que crecer desde bebé a la madurez. ¿Es posible crecer de bebé a madurez? Sí. Tenemos gente madura en nuestras iglesias. Se llaman pastores. Y Dios quiere que llegamos a madurez en Él.
Y sí, siempre hay que seguir madurando, mejorando a la perfección. Y nunca vamos a llegar hasta morir o el rapto. Pero se puede llegar a cierta madurez en Cristo. Pero también es posible quedarse años. Quedarse. ¿Y sabes la cosa más peligrosa para una iglesia? Son los bebés espirituales que han sido bebés espirituales por años. ¿Qué se debe infundir en los discípulos? ¿Qué creen? ¿Qué se debe infundir a un discípulo? Fe. Creo que lo que Jesús más trató de infundir en sus discípulos era eso. Fe. Muy bien. Vamos a seguir. Otra pregunta. ¿Qué vieron en Cristo sus discípulos? En Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué vieron en Jesús? Juan, siendo un discípulo, escribió eso, dijo, eso es lo que yo vi. ¿Qué vio? Vio la gloria de Dios en Jesús. Vio que ahí estaba el Padre andando, el Verbo. Dice, Dios tomó carne y habitó con nosotros. ¿Lleno de qué? Gracia y verdad. ¿Qué vieron para decir, vemos a Dios? Gracia y verdad. Gracia. Debemos infundir gracia en un discípulo. Y también verdad. Ambos. ¿Cómo se infunde gracia? Siendo ejemplo. Comunicándola con tus palabras y con tu vida. Porque peligro comunicarlo con tus palabras y no vivirlo. Verdad. ¿Cómo se infunde verdad? Igual. Comunicando la verdad con tus palabras y con tu vida. Porque otra vez, peligro. Comunicar verdad pero no vivirlo es un problema. Gracia y verdad se tratan de un equilibrio perfecto entre los dos en la vida de Cristo. Eso que vieron en Él, un equilibrio perfecto entre los dos. Estaba lleno de ambas cosas. Hallando tal equilibrio en nuestras vidas, sin embargo, no es nada fácil. Pero en el intento encontraremos que vale la pena y que otros aprenderán de nosotros también que valga la pena buscar tal equilibrio. Buscar el equilibrio entre gracia y verdad. No es fácil. Vamos a hablar un poco sobre la vida, el mensaje de Jesús. Él encontró un equilibrio saludable entre los dos. Contextual. Él se contextualizó. El mensaje, Él lo puso ahí donde ellos podían verlo y entenderlo. Lo puso en términos de la vida normal y común y corriente. ¿Cómo? Hablaba de pájaros, de abogados, de fariseos, de campos, de semillas, cosas que tenían alrededor de ellos todo el tiempo. Parte de la vida. Contextualizó su mensaje en términos que podían entenderlo, captarlo. Pero también, y eso fue el lado de la gracia, también fue confrontacional con la verdad, siempre confrontando al hombre con la verdad para que tengan que tomar una decisión, que haga cambio. Él, en su vida, se adaptó, se hizo hombre, se hizo como nosotros, uno de nosotros. Pero a la vez, por el otro lado, su vida fue siempre un desafío. Jesús trajo cambios, nos desafió con sus palabras, con su mensaje y con su vida
mirando su ejemplo, a cambiar. Ahora, ¿qué pasaría si un discipulador es muy de gracia, pero de poca verdad? ¿Cómo salen los discípulos? ¿Qué? Mucha gracia. Pesa más la gracia que la verdad. Por eso estaba bajo. ¿Sí? Mucha gracia, poca verdad. ¿Qué pasaría? No funciona. Disolución. Van a pelear. ¿Cómo saldría un discípulo de alguien que tiene mucha gracia pero poca verdad? Mal testimonio. ¿Por qué? Porque es una persona que hace lo que quiere. Porque, bueno, puedo hacer lo que quiero. De pronto hasta llegan a ser mentirosos porque tiene poca verdad. Ahora lo opuesto. ¿Y qué pasaría si un discipulador es muy pegado a la verdad pero tiene poca gracia? Juez se vuelve juez. Legalista. Muy bien. Cuando manejamos demasiada verdad, pero poca gracia, ¿cómo terminan ellos? ¿Y eso es lo que queremos producir? No creo. Queremos ver un equilibrio que se ve en Jesús, que debemos buscar en nosotros para poder producir allí en ellos. Dijimos que hay 5 ángulos bíblicos para aprender cómo se hace discípulos. El tercero, desde el resto del Nuevo Testamento, estudiar cómo los apóstoles y la iglesia primitiva hacían discípulos. Una pregunta, ¿y ellos hicieron discípulos? Los de la iglesia primitiva, ahí en Hechos, ¿se ve a ellos haciendo discípulos? Estoy de acuerdo. Bien, estoy de acuerdo, pero voy a jugar un poco. ¿Dónde está Mateo, el discípulo Mateo, andando con sus 5 discípulos? ¿Se ve en el libro de Hechos? ¿Por qué no? ¿Dónde está María, la madre de Jesús, con 3 mujeres andando? ¿Dónde está María con sus 3 discípulos? ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué no se ve eso? ¿Hicieron discípulos? Dijimos que sí. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues les cuento que no fue en grupitos así. Aunque a veces. No fue en estudios bíblicos. Anda y vamos, venga a mi casa y hagamos un estudio bíblico, ustedes 3, vengan. Primer grupo que yo veo, dice que cuando Ananías y Zafira fueron muertos por el Espíritu Santo por mentir, los jóvenes llegaron y llevaron sus cuerpos. ¿Quiénes son esos jóvenes? Y luego dice que escogieron a 7 diáconos. ¿Quiénes eran? Creo yo que eran el mismo grupo de los jóvenes. Los que estaban pegados a los discípulos aprendiendo todo, tanto que ahí estaban cerca para llamarles, vengan jóvenes y lleven esos cuerpos. Porque ahí estaban, aprendiendo sobre la marcha de los discípulos, con ellos, metidos. Pero no se ve el 1 a 1, tanto ahí. Se ve discipulado, sin embargo. ¿Cómo lo hicieron? Dice la Biblia que estuvieron reunidos en el templo y en casas
comiendo la cena del Señor, orando, etc. Esas casas es donde ocurrió el discipulado, en parte. Bien. Hay todo un campo de estudio sobre cómo los apóstoles hicieron discípulos, pero número 4, desde el Antiguo Testamento, estudiar cómo los personajes de aquel entonces hacían discípulos. ¿Por qué? Aunque Cristo no dijo a ellos, hagan discípulos, se puede observar que sí hubo algo de discipulado en el Antiguo Testamento. ¿Dónde? Pregunto, Adán y Eva y Caín y Abel. ¿Cómo aprendieron Caín y Abel que había la necesidad de hacer sacrificios? De su papá y mamá. Discipulado. El discipulado empieza en casa. Desde el Antiguo Testamento se ve eso fuerte, realmente. Moisés con algunos jóvenes. ¿Alguien busca Números 11:28? Números 11:28. ¿Alguien, porfis? ¿Qué dice? Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Bien. Señor mío, Hasta ahí está bien. Bien. Uno de sus jóvenes. ¿Por qué Moisés tuvo jóvenes ayudando? ¿Y quién era uno de los jóvenes? Josué. Sospecho que Caleb era otro. No puedo probarlo, pero sospecho. Por lo que hizo Caleb luego, era un discípulo de Moisés. Moisés hizo discipulado. Eliseo y la escuela de profetas. En el Antiguo Testamento, Eliseo, un profeta, enseñaba a otros a ser profetas. Interesante. Daniel y los sabios. ¿Cómo llegó los magos, los reyes magos, a conocer las verdades que sabían para ir a saber y buscar sobre el rey de los judíos y su nacimiento? ¿Cómo sabían? Porque Daniel, siglos antes, había enseñado a unos sabios sobre eso. Es la única conclusión que tengo. Tuvo que haber hecho discípulos, y esos discípulos hicieron discípulos, y esos hicieron discípulos, y esos hicieron, hasta llegar a la generación del nacimiento de Jesús. Y estos discípulos de los discípulos de Daniel dijeron, hemos visto su estrella. Y hemos venido. Ese es un ejemplo de discipulado poderoso. Y está en el Antiguo Testamento. El proselitismo. Durante la época del Imperio griego, los israelitas empiezan a entender cuando Dios dice, yo he puesto a ustedes como luz a las naciones. Empiezan a ir a las naciones, vivir entre las naciones, ¿y qué hacen? Forman una sinagoga y empiezan a proselitar. ¿Qué es proselitar? Ayudar a otros a conocer al Dios del Antiguo Testamento y hacerse judío. ¿Cómo se llama eso en términos de lo que Jesús hizo con sus discípulos? Discipulado. Proselitismo, pero discipulado. Discipularon. La verdad es que ellos prepararon el mundo romano para la venida de un hombre que se llama Pablo. Y Pablo, ¿dónde fue? A la sinagoga. Primero a la sinagoga para enseñar. ¿Por qué? Porque ahí había la papaya de que todo el mundo en la sinagoga ya sabía de Dios. Y podíamos mucho más fácil comunicar el resto de la historia a ellos. Número 5. Desde toda la Biblia,
toda la Biblia, estudiar cómo Dios hace discípulos. ¿Y Dios hace discípulos? ¿Y qué somos nosotros? Si no somos discípulos de Dios. He visto, mirando la Biblia nos dice que Dios es Padre. Él trata al hombre como un padre. Pero también es pastor. Él pastorea la nación de Israel, quiere ser nuestro pastor. Y Él es maestro, siempre enseñando algo. En toda la Biblia se ve a Dios de esa forma. Ahora, con eso en mente, vaya y mira la Biblia. Mire cómo Dios hace y cómo es Él. Y verá que es cierto, Él es Padre, Él es pastor y maestro. Hay 3 ángulos más para aprender cómo que no están en la Biblia. Número 1, investigar cómo los maestros de la época de Jesús hacían discípulos. Habían maestros de la ley que tenían sus discipulitos andando con ellos. Y Jesús, usando esa forma, llamó a 12 y hizo discípulos con ellos, con sus 12. Pero Jesús no fue el único. ¿Cómo hacían ellos? Ahora, no es para mirar cómo ellos lo hacían para hacerlo como ellos. No. Pero hay cosas que uno puede aprender de eso. Yo estuve mirándolo, estudié un poquito y me di cuenta que lo que Jesús decía a sus discípulos, como por ejemplo, el que no deja a padre y madre e hijos para seguirme, no vale como discípulo. Los discípulos de los maestros de la ley eran iguales. Tenían que tener un compromiso muy fuerte con el discipulador, con el maestro, en ese entonces. Tan fuerte que el discipulador, el maestro era más importante que su propio papá. Cabía en ese contexto lo que Jesús dijo. Y se requiere un compromiso para ser discípulo también hoy día. Ok, ya. Número 2, leer buenos libros cristianos sobre el tema. Hay buenos libros escritos en español sobre el discipulado. Para mí, el mejor autor es un hombre que escribió esos 3 libros ahí. Primeros, Bill Hall. Sin embargo, esos libros son a veces difíciles de encontrar y cuando los encuentras son costosos. Pero están en español, se puede comprar. Hay algo que he notado en cuanto a libros de discipulado. Es que muchas veces olvidan el tema de la iglesia. Pero Bill Hall no. Mire el título del primer libro, casi no se ve ahí. Se llama La Iglesia Hacedor de Discípulos. La iglesia es hacedor de discípulos. Bien. Este libro, el tercer libro ahí, fue escrito en los 80s. Pero es radical, o sea, eso cambia todo. Si puede comprarlo, es genial. Muestra cómo Jesús hizo discípulos con sus 12. Nunca había visto un libro que habla de eso de esa manera, mostrando cómo Jesús hizo discípulos. Ese último libro, por Walter Hendrickson, lo tenemos en la biblioteca en el instituto. Se llama Los discípulos se hacen o nacen. Mire. Cristo nos envió a ser discípulos porque no nacen. Nace el cristiano como hijo de Dios al creer. Pero eso no significa que ya es discípulo. Es discípulo cuando sube el bus y dice, estoy dispuesto a meterme al discipulado de Dios. Que Él haga conmigo lo que Él quiere para madurarme. Bien. Número 3, ganándose experiencia personal. Sin experiencia es como ser experto sobre el helado sin nunca haberlo probado. He visto que hay hombres y mujeres que hablan de hacer discípulos,
pero realmente no tienen, cuando uno lo mira, no tiene experiencia. Están hablando de discipulados sin haberlo probado, sin haber hecho un discípulo. Ahora, uno puede aprender mucho sobre el helado en los libros y por ahí. Y si uno aprende sobre el helado, aprende muchas cosas sobre muchas otras cosas y no solo sobre el helado. Pero hasta que lo hayas probado, no conoces el helado. No lo conoces. Es igual con el hacer discípulos. Tienes que hacerlo para conocer cómo es eso y aprender sobre la marcha con Dios. Bueno, dejámoslo ahí. Hay mucho más, pero creo que ya saturado la esponja. Padre, muchas gracias por el reto tuyo. Cuando dijiste hace tantos años a unos pescadores, invitándoles a seguirte, dijiste...